Buenas noches, distinguida teleaudiencia. Le saluda el doctor Héctor Marcelo Yerovi Kennedy. Estamos realizando esta transmisión desde los estudios del estudio jurídico ubicado en 9 de octubre y Rumichaca 832, quinto piso. Este es uno de los programas denominados Los Derechos del Pueblo Ecuatoriano. Este programa viene realizándose desde el año anterior y esta es la 13ª edición de Los Derechos del Pueblo, esta vez con el subtítulo La libertad de Libertad y dignidad. Libertad que garantiza el artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República, que ya lo venimos manejando, lo venimos tratando, pero es tan interesante y al mismo tiempo extenso el contenido del mismo, por lo que vamos a tener que no repetir, sino retomar algunos temas relativos al título del programa. No sin antes presentar un cordial saludo a la audiencia nacional e internacional que nos viene siguiendo y que nos han hecho a la vez llegar los saludos y ofrecido también reproducir las transmisiones que nosotros estamos realizando desde aquí de Guayaquil, Ecuador. Este programa se transmite a través del sistema de canales estratégicos bajo la producción del señor productor Pedro Valdivieso y apoyada con la realización técnica de Richard Lozano. Expresamos nuestro particular saludo en Guayaquil a las doctoras Aninsa Mansur, a la doctora Brigitte Farfán Benítez, en Quito a nuestra teleaudiencia que nos han hecho llegar saludos especiales y de felicitaciones, especialmente a Daniel Santa Cruz. Y queremos dejar una expresa ratificación de gratitud porque esto nos llena de satisfacción y orgullo el hecho de ser observados, retransmitidos y comentados tanto en el seno de la fe de los abogados de la Federación de Abogados de México, abogados federales de México y de los abogados federales de los Estados Unidos. Ellos son servidores públicos, integrantes de las dependencias del sector público que tratan precisamente sobre los derechos del pueblo, sobre los derechos humanos. Ellos, a diferencia de lo que nosotros hacemos aquí, ellos buscan y están atentos a buscar y solucionar los problemas que se presentan en relación a los derechos humanos, en relación a los derechos del pueblo, en relación a los derechos propiamente dichos de cualquiera de las circunstancias que se produzcan al interior o exterior del país.
Por eso nuestra gratitud y nuestra congratulación con estos dos organismos que han tenido la gentileza de enviarnos nuestros saludos, haciendo hincapié que están satisfechos por los temas que nosotros estamos topando en esta transmisión. El artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, trata especialmente sobre la dignidad, el derecho a la dignidad. Pero para ello quiero pedir, y estoy compartiendo esta transmisión con el abogado David Calle, compañero de estudio, le voy a pedir que leamos el artículo 66, numeral 2, esto en concordancia con el artículo 11, numerales 1 y 3 de la mencionada Constitución. Por favor. Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Numeral 2. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Eso. Sí, ahora veamos la concordancia con el artículo 11, numeral 1. El artículo 11 de la Constitución de la República dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Numeral 3. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o judicial, o de oficio o a petición de parte. Bien, muchísimas gracias, abogado. Como ustedes pudieron apreciar, escuchar la lectura de estas normas de la Constitución de la República y refiriéndonos de manera puntual y concreta a lo que dice el numeral 2 del artículo 66, si bien es cierto, nos enumera una serie de temas que significan como derechos de la libertad, pero entre los principales temas que señala es el derecho a la dignidad. Entonces yo quiero invitarles a conversar aquí qué entendemos por dignidad, qué es la dignidad. La dignidad es un valor, la dignidad es un elemento fundamental del ser humano, es una virtud, es un valor inherente, único y exclusivo a la persona y al ser humano. Por dignidad, entonces, hemos de entender que es el conjunto de valores que tiene el ser humano para hacer efectiva la dignidad. Pero ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos valores que nos permite tener la dignidad? Por ejemplo, el valor que el ser humano se da a sí mismo para hacerse valer. Pero ¿qué es lo que
entendemos por valores. Valor es un mérito, un bien innato, propio del ser humano, un bien para un derecho para estar bien, para disfrutar de la convivencia y vivencia personal individual. Estos derechos están íntimamente ligados desde que la concepción hasta que el hombre ha terminado su existencia en la tierra. La dignidad tiene el ser humano desde la concepción, el derecho a ser protegido en el vientre materno, el derecho a recibir la atención médica por parte de la sociedad, el derecho a nacer, el derecho a nacer. Y miren que esa persona que recién nace por sí solo no puede reclamar su dignidad, por sí solo no puede protestar, por sí solo es totalmente indefenso, y posiblemente contra estas personas ocurren hechos y actos que vulneran su dignidad, porque es un ser indefenso, porque es una persona que no tiene la facultad para autodefenderse. Pero la ley, la Constitución de la República le dice: tú tienes el derecho a la dignidad, el derecho al respeto, el valor que tú tienes, el valor de ser humano. Por consiguiente, hemos de tener presente que la dignidad es inherente, la dignidad es propia, la dignidad es el valor más supremo y sublime que tiene el ser humano. Nadie puede hollar, nadie puede tachar, nadie puede mancillar el honor, el buen nombre, alterar ni tampoco afectar el aspecto físico, el aspecto moral o el aspecto de tratamiento, menoscabando los derechos de las personas. Nosotros aquí en el estudio, con bastante modestia, tenemos que decir que esta dignidad que tienen los seres humanos la hemos hecho valer a través de los tribunales de justicia, y entre ellos la dignidad no solamente es la dignidad de la persona civil, no es solamente de la persona adulta, no es la dignidad de las personas naturales. También nosotros, y esto quiero hacer hincapié y recalcar con usted, abogado, nosotros acabamos justamente hoy día de recibir una providencia que nos ha llenado de gran satisfacción dentro de un juicio contencioso administrativo que nosotros defendimos a un señor policía que fue dado de baja en cuyo acto la institución mediante el cual le dieron de baja atentaron contra su dignidad, porque le calificaron de no apto para poder ascender al grado inmediato superior. Pero esa calificación fue simple y llanamente un capricho de alguna autoridad de la policía. Habiéndose seguido el juicio por años, por cierto, hemos logrado que el señor policía se reintegre, y hoy
cumple, creo, 3 semanas de haber sido reintegrado a las filas de la Policía Nacional. Pero la sentencia dice que debe ser reintegrado y que se le debe pagar toda su remuneración por el tiempo que que ha estado apartado, que ha estado fuera del servicio de la policía. Y hoy hemos recibido una providencia que le voy a pedir al abogado que me haga una pequeña síntesis de lo que dice la providencia que hoy recibimos. Gracias, doctor. El derecho a la dignidad no solo es en la persona común y corriente donde se violenta este derecho. El derecho a la dignidad es un derecho inherente, está dentro del ser humano. El caso del señor policía es notorio. Hoy día con satisfacción recibimos la notificación donde el Tribunal Contencioso Administrativo acepta el reintegro del señor policía a la fila de la Policía Nacional y está ordenando en esa providencia para que un perito en la materia, un perito contable, demuestre la cuantía, el valor que la Policía Nacional adeuda a este servidor público por el tiempo que fue separado de la institución. Esto amerita a que este policía, a que este ser humano recupere su dignidad, que fue mancillada en su tiempo por un oficial superior o quien hizo las veces de jefe. En este caso, doctor, satisfactorio de que la providencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo se cumpla y el perito haga su trabajo que tenga que hacer. Sí, muchas gracias. Y seremos, a propósito, solidarios con todos los policías que injustamente fueron separados de la Policía Nacional por causas relativas al 31S, que precisamente fueron afectados en su dignidad, en su buen nombre, en su manera propia de ser un profesional de la policía y fueron dados de baja, afectando con ello a su familia, afectando a su dignidad, lo que es más censurable, porque una persona puede sufrir cualquier circunstancia por así venir circunstancias de la vida, pero no puede ser objeto de mancillar el honor, que el honor es la bandera que cubre a la familia, y cuando la familia ha sido mancillada, se ha bajado el asta de protección a la familia, y eso no debe suceder en este país. De ahí que nosotros debemos hacer valer, y tal como dice el artículo 11 en el numeral 1 y 3, que debemos hacer valer los derechos en todas las instancias. ¿Cuáles son estas instancias? En la instancia administrativa. ¿Qué es la instancia administrativa? La instancia administrativa es aquella que se realiza dentro del sector ejecutivo. La instancia judicial es aquella que se realiza ante los tribunales de lo contencioso administrativo, y la instancia constitucional, que no es una instancia sino un recurso extraordinario que se denomina precisamente acción extraordinaria de protección, que es a la que han ido muchas personas a reclamar cuando han sido mancillados sus derechos en cuanto a la dignidad, en cuanto a su honor.
De esta manera yo quiero precisar una vez más nuestra firme convicción de mantener en este estudio los convencimientos de defender causas en las que se atentan la dignidad de los seres humanos. Aprovecho esta oportunidad también para llegar con un saludo cordial a nuestro común amigo, al periodista Jimmy Jairala, que nos está siguiendo y que nos ha hecho favorables comentarios. Prudencia en la democracia, mi querido amigo. Seguimos presentes en este momento, haciendo también hincapié en que las personas que tienen temas relativos a derechos laborales, las personas que tienen temas relativos a demandas de alimentos, pueden hacerlo con todo gusto aquí en el estudio. Las compañeras abogadas que laboran aquí en el estudio se han ofrecido patrocinar gratuitamente a las madres de familia que tienen necesidad de hacer este tipo de acciones judiciales. Aquí ya han venido algunas personas y se está siguiendo las acciones judiciales en relación a los derechos de alimento. ¿Algún comentario tiene el abogado Calle en relación asimismo a los derechos laborales de ciertas empresas que están aprovechando la situación de los extranjeros para vulnerar sus derechos, les explotan, no les afilian al Seguro Social bajo el pretexto de que como son indocumentados y luego de permanecer un tiempo, de explotarlos un tiempo determinado, los despiden sin ninguna clase de reconocimiento ni de indemnización. Al respecto, ¿usted puede hacer algún comentario, abogado? Sí, doctor, justamente tratamos el tema de la dignidad. La dignidad no solo se pierde con un derecho. La dignidad la pisotea, sobre todo, las personas que son abusivas del poder. Me refiero al tema de la dignidad de los venezolanos, las personas que migran o que transitan por este país de una otra manera, documentada o indocumentadamente. Ellos hacen un par y trabajan para subsistir y llegar a sus destinos. O muchos vienen a este país a conseguir una mejor forma de vida. En esto, la dignidad de estos seres humanos, que no solo es en el Ecuador, es a nivel de Latinoamérica y el mundo, donde los abusos se perpetran sobre todo a los trabajadores. Aquí en este país hay seres humanos que están siendo pisoteados, dignidad, de acuerdo como dijo el doctor, trabajadores, personas, seres humanos que están trabajando para subsistir. El empleador le da 3, 4 meses de trabajo y lo bota como servilleta, sin ningún derecho, aduciendo a que no tienen un estatus laboral, que están indocumentados, que no tienen cómo asegurarlo, que no tienen nada. Es el deber y la obligación del Estado proteger tanto a los nacionales como a los connacionales de acuerdo a la Constitución de la República. De esta manera se atropellan los derechos, se atropella la dignidad, doctor. Sí, claro. Y mire que debemos hacer hincapié sobre este asunto porque ahí hacemos una comparación cómo los abogados federales que tratan los derechos humanos son ellos los que exigen a las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, se cumplan con los derechos de los ciudadanos. Aquí, si bien es cierto que tenemos el Ministerio de Relaciones Laborales, la Subsecretaría de Trabajo, las Inspectorías de Trabajo,
Actualmente en las inspectorías de trabajo se trata con una indiferencia tal tanto al trabajador nacional como al trabajador extranjero. Simplemente es una ventanilla donde se presentan documentos y muy poco o casi nada se da atención a los reclamos planteados por los trabajadores que están sufriendo este tipo de vejámenes que también es un atentado a la dignidad humana. Hasta aquí nosotros llegamos con este programa. Quiero preguntarle a producción si tenemos comentarios o preguntas de nuestra teleaudiencia. Sí, doctor. Aquí hay unos de índole ya muy políticos. Son dos preguntas de índole muy políticos acerca de las nuevas medidas que está tomando el gobierno. Si no se atenta con esas nuevas medidas, se está atentando con esas medidas contra el pueblo y los derechos del pueblo ecuatoriano. Bueno, las medidas, yo estimo que las medidas que ha expedido, porque es el gobierno el que envía a la asamblea, y la asamblea es la que aprueba y termina por ratificar el gobierno, la presidencia de la República. Pero estas normas que en teoría son normas para equilibrar la economía nacional, tiene diferentes aristas o puntos de vista. Para unos debe ser muy satisfactorio, para otros indiferente, y para un gran sector puede significar que estas medidas afecten al pueblo. En definitiva, nosotros no podemos de antemano, antes de que estén realmente ejecutadas estas disposiciones legales, afirmar como que son atentatorias. Pues hay medidas que yo, y esto muy a título personal, considero que ameritan, que el gobierno debe haber tomado muy oportunamente. Por ejemplo, aquello de los subsidios. Si bien es cierto que los subsidios son un regalo que el gobierno le hace al sector, y aquí ya no es determinada persona, es al sector público, a los ciudadanos que se benefician con los subsidios. Pero somos nosotros los ciudadanos los que pagamos los impuestos, y pagando nosotros los impuestos, nosotros mismos nos estamos autorregalando. Si nosotros pagamos los impuestos para que nos den un servicio, nos den mejor salud, nos den mejor atención, nos brinden realmente una atención que merezca la atención con dignidad en los hospitales, con dignidad en las escuelas, con dignidad en los colegios, ¿no? Entonces yo no considero oportuno ni apropiado hacer comentarios a favor ni en contra, pero sí, desde mi punto de vista muy personal, considero que hay algunas medidas que sí es necesario que el gobierno debió haber tomado también. Claro, otra pregunta, porque hay algunas, pero por el tiempo no vamos a llegar. La pregunta, ¿qué opina usted? ¿Se está faltando los derechos humanos por la disposición que ha dado la alcaldesa de Guayaquil? ¿En relación a qué? Ha ordenado el disparo, que se disparen a los maleantes. A ver, hablamos hace rato de la dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el derecho a la vida. Por favor,
La dignidad, el primer punto de la dignidad es el derecho a la vida. Y nadie puede con... Y nadie puede con otra arma, blanca o arma de fuego o por cualquier forma, atentar contra la vida de un ser humano. Y aquí viene también desde mi punto de vista, ¿cuál es el valor mayor? ¿El valor del delincuente o el valor del inocente? ¿Quién tiene más valor en momentos en que a un policía le ponen a ver, la Constitución de la República dispone que el gobierno, el Estado ecuatoriano debe garantizar la vida de los ciudadanos, la integridad física de los ciudadanos? En el momento que, ¿cómo el gobierno garantiza la integridad? A través de la fuerza pública. No va a venir el ministro, no va a venir el subsecretario a defender el cuidado. No, siempre lo va a hacer a través de la fuerza pública. ¿Y quién es la fuerza pública? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Ellos son precisamente los llamados a garantizar la integridad física de los seres humanos, la integridad física del territorio ecuatoriano. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué valor en dignidad? ¿Cuál es el valor de dignidad más valioso? ¿El valor del inocente o el valor del delincuente? Yo hago la pregunta a la teleaudiencia. Mi querido doctor, es una muy buena pregunta, que los televidentes deberían hacer un examen de conciencia, que es lo más importante. En referente a la pregunta, un pequeño comentario, el uso progresivo que la alcaldesa de esta ciudad quiere mantener o quiere imponer dentro de las filas metropolitanas, sería el uso progresivo siempre y cuando no se violente ni un derecho, el derecho a la vida, el derecho desde el momento que un ciudadano, un comerciante es atropellado, es vejado por un funcionario público, en este caso los metropolitanos, está tentando contra la dignidad del ser humano. Y eso no se debe permitir porque de acuerdo a la Constitución, el artículo 66, numeral 2, establece el derecho a la vida digna. Y para que la vida digna se cumpla, pone sus preceptos y está dentro de eso la seguridad, así como a la salud, así como al agua potable. Está también inmerso el derecho, el requisito a la seguridad, que eso no debe pasar porque atentaría contra la dignidad y el derecho a la vida que la Constitución contempla y respalda los derechos de todos los ecuatorianos. Bueno, yo en función del tiempo quisiera alargarme y a la vez acortar la discusión. Y miren que entre dos personas que hablamos en democracia, no podemos estar de acuerdo entre el pensamiento de la una con relación al pensamiento de la otra. Yo sostengo que por las excepciones no podemos generalizar los hechos, que habrán malos policías nacionales, que habrán malos policías municipales, que habrán malos hijos, que habrán malos padres, pero esas son las excepciones. Pero por norma general, todos estamos obligados a respetar la ley, a respetar las normas de tránsito, a respetar las normas de la convivencia, a respetar para que nos respeten. Y entonces las autoridades, llámese alcaldes, llámese municipios, llámese consejo provincial o prefecturas, todos
están también obligados a cumplir las leyes en favor de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que significa el derecho a la dignidad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la seguridad física, el derecho a la seguridad de sus bienes. Y corresponde, por tanto, nosotros que pagamos los impuestos, obligar a los entes del sector público para que hagan efectivo esas garantías que son parte de la dignidad. Hasta aquí, muchas gracias. Buenas noches y saludos a todos. Gracias.